Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Muchas iglesias ya han vuelto a abrir servicios después del cierre debido a la pandemia. Otras, como la iglesia Lakewood, abren este fin de semana, pero algunos siguen con miedo de congregarse por temor de contagiarse con el coronavirus. ¿Es usted uno de ellos? Vamos a examinar el tema del riesgo versus el beneficio de volver a la iglesia. Mi invitado es uno de los pastores de Lakewood, Pastor Luis López. Él es pastor del Ministerio de Niños llamado Kids Life. Para mí, un gran privilegio volver a tener al Pastor López con nosotros. Bienvenido. También, muchísimas gracias. Un gran privilegio poder compartir nuevamente. Pues como este domingo es la gran reapertura, háblenos un poquito de lo que están haciendo ustedes antes de entrar en otros temas que creo son más bíblicos y etcétera. ¿Qué están haciendo ahí en Lakewood para reabrir? Bueno, como le compartía, estamos realmente haciendo todo lo posible, lo humanamente posible para brindar un ambiente seguro, saludable y lleno de vida para que cuando lleguen los niños sean bendecidos después de tantos meses sin estar en sus clases con sus maestros. Uh-huh. Incluso han cambiado los lavabos para que no tengan que tocar, o sea, estructuralmente la iglesia está haciendo muchas cosas. Físicamente la iglesia está haciendo bastantes actualizaciones, precisamente buscando el famoso low touch que están pidiendo para que haya menos posibilidades de contagio. Okay. Para los que no han ido o no han estado en mi iglesia, por ejemplo, y la mayoría creo que tienen ese distanciamiento social aún en el santuario, ¿no es cierto? Ahí también van a hacer lo mismo. Correcto. Igualmente en las clases con los niños. Uh-huh. Todas las indicaciones de la CDC están siguiéndose al pie de la letra para que la gente pueda volver a adorar al Señor. Aunque aún a pesar de eso, hay mucho temor. Prevalece como que un espíritu de temor, no solo aquí, en el mundo, digamos, no solo en Estados Unidos, yo digo, y hay muchos países que todavía están bajo cierre, mucho peor. Gracias a Dios, aquí en Houston estamos bastante bien. Sí. Otras partes tal vez no tanto, pero aquí estamos bastante bien en cuanto al número de contagios y lo demás, ¿no? Entonces, háblenos un poquito acerca de ello. Bueno, pues, ¿sabe una cosa? Primeramente nosotros tenemos que reconocer que aunque vivimos, la Biblia dice, aunque vivimos en la carne, no militamos en la carne. Entonces, realmente nosotros como pueblo de Dios vivimos en dos dimensiones, la dimensión física y la dimensión espiritual. Del lado físico es importante que seamos diligentes. Uh-huh. Del lado físico tenemos que reconocer que esta es una situación de salud real y que está en medio de nosotros. No podemos ser negligentes, tenemos que seguir todas las instrucciones. Pero del lado espiritual tenemos que también caminar en paz, uh-huh. Caminar en fe. No podemos dejar que como pueblo de Dios nos gobierne el pánico, nos gobierne el temor. Uh-huh. Uno de los pasajes que últimamente el Señor me impactó mi corazón es Juan 14:27. Jesús dijo, les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. La paz que yo les doy, el mundo no se las puede dar. Así que no tengan temor, no se preocupen, no se angustien y no tengan temor. Uh-huh. Entonces la batalla que el enemigo siempre va a mandar es a través de nuestros pensamientos, uh-huh. Pensamientos de qué va a pasar, peor si me contagio, y sentimientos en el corazón de temor, uh-huh. De inseguridad. Uh-huh. Cuando nosotros permitimos que la paz de Dios llene nuestra mente y nuestro corazón, es entonces cuando podemos caminar en esa dimensión espiritual con la paz que Él nos ha regalado. Los cristianos deberíamos ser diferentes en nuestra manera de pensar que el mundo. O sea, el mundo puede tener temor porque no tiene esa paz. Correcto. No tiene a Jesucristo el príncipe de paz. Entonces es normal esperar que ellos estén caminando con temor. Pero nosotros no deberíamos seguir el ejemplo de ellos, ¿no es cierto? Correcto, estoy completamente de acuerdo. Fíjese, qué interesante es que
por ejemplo, los distritos escolares. Ujú. Yo sé de algunos distritos escolares acá en el área de Texas, donde ellos han ¿Habría ya reiniciaron clases, todos presenciales, maestros y estudiantes, sin mayor restricción de máscara, y ellos están bien. Ujú. Cuando vemos todo el área del centro de Houston, el HISD, la mayoría no está presencial. Entonces tenemos que caminar con un balance, Ujú. con el balance del reconocimiento de la realidad de salud en la que vivimos, pero caminar con la paz que nos da Dios, Amén. que es lo que nos hace diferentes en este mundo. Ahora, por supuesto, habrán algunos que están escuchando y yo no tengo esa paz. Yo no siento paz, siento pánico. Entonces, tal vez no tiene el príncipe de paz. ¿Cuándo encontró usted el príncipe de paz? ¿Cuándo recibió usted? Bueno, como yo creo que me encontró a mí, pero a los 8 años yo puedo identificar que yo tuve mi primer encuentro personal con el Señor fue a los 8 años. Qué lindo. En una fogata. Ay, qué bueno. Recuerdo cómo fue la primera vez que sentí la presencia del Señor. Abrió su corazón para recibir. Correcto. Entonces, cuando tenemos esa paz, Ujú. esa paz echa fuera el temor, Amén. echa fuera cualquier cosa, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si tal vez alguien nos está oyendo y no tiene paz, se siente inseguro, yo le invito a hablar con Jesús, a permitir que Jesús gobierne su vida, dirija su vida, su corazón, y le llene de esa paz y ese amor, y todo va a ser diferente. Amén. No es que todo va a ser perfecto, no es que no va a tener problemas, no es que no se va a enfermar. Correcto. Esa no es la promesa. Paz en medio De de la tormenta. ¿Sabe que yo leí ayer un pensamiento que me gustó mucho? La paz no significa la ausencia de problemas o circunstancias difíciles a nuestro alrededor. La paz significa que aunque estemos en medio de circunstancias difíciles, podamos permanecer en paz en nuestro corazón. Amén. Esa es la paz. Amén. Y no hay otra cosa más hermosa que la paz del Señor, especialmente cuando uno está pasando por una tribulación. Cuando uno no está pasando con problemas, no necesita, uno se siente bien seguro y bien. Pero es en el momento de la tribulación cuando uno necesita esa paz. Y ahí es donde Correcto. La paz del Señor es la que viene. Muy bien, estamos hablando con el pastor Luis López acerca de volviendo a la iglesia. Hay un pastor, no es el pastor suyo, escuché que dijo, no sean fariseos. Si ustedes van al mercado, se van a la playa, si van si van a todos lugares, ¿por qué van a decir que no puedo ir a la iglesia? O sea, eso es ser un fariseo. Entonces, él decía, si no van a ningún lado, bueno, entonces entiendo que no quieren ir a la iglesia. Pero hay algunos que estamos siendo fariseos, ¿no es cierto, Pastor López? Yo pienso, bueno, déjeme decirlo de esta manera. Es una crisis de salud real. Uh-huh, sí. Nosotros tenemos gente cercana y amigos que amamos que se contagiaron, gracias a Dios, sobrevivieron. Uh-huh. Tenemos una familiar de mi esposa que falleció en esta temporada, no del virus, pero en esta temporada que fue tan difícil. Yeah. Porque no se pueden despedir y todas las circunstancias alrededor de cuando una persona fallece. Pero creo que es muy importante que nosotros entendamos quiénes somos en este momento del tiempo, en la historia. Somos la iglesia. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. Entonces, yo veo y necesitamos pararnos como iglesia que hace temblar al infierno. Y no que el infierno nos hace temblar a nosotros. Yeah. Si nosotros vemos Mateo 24, lo que tiene que venir para que Jesucristo venga por nosotros. Esto solo es el inicio. Entonces, como iglesia no podemos caminar en temor ni pararnos en temor. Tenemos que pararnos con la seguridad que somos la esposa del Cordero. Somos la iglesia. Somos la luz del mundo. Y sabe una cosa, estaba meditando esta mañana. La luz da dos cosas. Da luminosidad y da calor. El mundo a nuestro alrededor es un mundo que está frío, lleno de oscuridad. Hay algo que solo la iglesia puede traer al mundo. Y si en este momento, en el mundo que está tan necesitado, la iglesia se calla, se oculta, se esconde en el temor, vamos a perder el propósito para el cual el Señor nos tiene viviendo en este tiempo de la historia. Y tal vez Dios quiere usar que su iglesia abre
para hablar a los vecinos porque todos están mirando, especialmente el inconverso, está mirando y quiere saber lo que el cristiano y la iglesia piensa. Entonces, ¿cómo podemos darle un testimonio de que estamos confiando en el Señor si no estamos confiando en el Señor? ¿Cómo podemos decirle a ellos que confíen su salvación en el Señor si no estamos confiando en Él para otras? La fe no es solo para la salvación, la fe es para muchas cosas. Tenemos que ejercitar esa fe. Y no estoy hablando de ser necio, porque hay una diferencia entre fe y necedad, ¿no? Correcto. Pero esto es fe en que el Señor nos va a ayudar aunque nos enfermemos, ¿no es cierto? Aunque, no es que no vamos a enfermarnos, porque algunos dicen esa promesa y no, es una promesa, yo no puedo prometer eso, usted tampoco, nadie puede prometer eso. Así es. Pero podemos confiar que el Señor va a estar con nosotros. Y sabe una cosa, mencionó algo que me llamó mucho la atención porque el estar en este tiempo de cuarentena hizo que la mayor parte de iglesias saliera en radio, saliera en internet, saliera y se presentara. Entonces hemos logrado que el mensaje del evangelio llegara a gente que tal vez nunca hubiera visitado una iglesia. Entonces tenemos que entender los tiempos. Yes. También Mateo 24 dice que es necesario que se predique el evangelio en todo el mundo, en todos los pueblos del mundo, y entonces vendrá el fin. Así que además de la responsabilidad que tenemos como iglesia de compartir en los medios sociales, en las redes, ahora tenemos la oportunidad, cuando abramos las iglesias, de dar la bienvenida a gente que ya ha sido alcanzada a través de lo que hemos hecho, a través de la tecnología. Amén, buen punto. Se necesita, aunque uno puede crecer en casa escuchando la radio o televisión o Zoom o lo que sea, pero no es lo mismo, y por eso la Biblia nos dice no dejen de congregarse. Correcto. Hay algo con ese toque personal donde uno ve los ojos de otro y dice, oye, hay algún problema, yo veo, yo te conozco, cómo está, eso no se percibe en un Zoom, no se percibe, uno no crece de esa forma. No es discipulado de esa forma cuando no está en persona, ¿no es cierto? Alguna vez leí que el 80% de la comunicación es el lenguaje corporal. Entonces, es bien interesante cuando nosotros realmente estamos interesados en un discipulado cercano. Porque la verdad es que el Señor dice que la meta de ir por todo el mundo, compartiendo el evangelio y haciendo discípulos. Entonces, si queremos hacer discípulos de calidad, necesitamos ese toque persona a persona, el trabajo persona a persona. Y bueno, ya sabemos, Proverbios dice que el metal con el metal se afila, así que cuando nosotros no tenemos la interacción con los hermanos, ahora que estamos volviendo, es más fácil decir, no, yo mejor sigo la iglesia en línea porque así no me arriesgo. Pero estamos evitando esa parte de afilarnos entre hermanos, de adorar como congregación, de participar como cuerpo de Cristo en el templo, disfrutando de la presencia del Señor, llenándonos de la manera saludable para poder salir y ser esa luz al mundo. Así que claro, queda la comodidad de poder seguir haciéndolo en línea. Y déjeme decirle esto porque es bien importante. Lo trato de comunicar en cada momento que puedo. Si una persona tiene un cuadro médico delicado, exacto, no se exponga, no salga. Si vive con una persona que tiene un cuadro médico delicado, no se exponga. Pero si nosotros solo estamos evitando exponernos por temor o aquí entre nosotros, por pereza, entonces es a ese tipo de personas realmente que creo que Dios está hablando. Ok, tú eres parte de la iglesia activa, tienes que levantarte y ser esa luz que el mundo necesita ahorita más que nunca. Necesitamos mostrar que nuestra fe es real, que no es simplemente una fe teórica. Tenemos que mostrar nuestra fe poniendo pies en acción, ¿no? Y llegando a la iglesia. Y de esa manera estamos mostrando que sí, estamos confiando en el Señor, que Él nos va a cuidar. Muy bien, estamos al primer corte. Gracias, Pastor Luis López, por acompañarnos. Y vamos a mirar algunos comentarios que están llegando. Si usted está en Facebook y nos está viendo, háganos su comentario, su pregunta. Y estamos para recibir comentarios. O llámenos si está escuchando
escuchando en radio al 713-520-7900. Estamos con usted en el programa de Temas Vitales aquí en Radio Amistad. Solo un minuto. Debemos sentir la reprensión del Señor cuando desobedecemos sus mandamientos o incluso cuando violamos las leyes civiles que no contradigan las leyes de Dios. Pero hay otro tipo de culpa que no es del Señor sino del hombre. Es la llamada culpa falsa, la cual tiene diferentes formas. El legalismo es una forma de religión que se aferra a las reglas hechas por el hombre en vez de hacerlo en Cristo. No tiene poder para salvar o transformar, sino que esclaviza a las personas a la culpa falsa. Intentar complacer a la gente es otra fuente de culpa falsa. Esta podría desarrollarse en cualquier lugar donde otros nos impongan exigencias. Cuando tenga un sentimiento de culpa, evalúe su origen. ¿Es de Dios o del hombre? Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en el programa de Temas Vitales. Estamos con el pastor Luis López de la iglesia Lakewood. Es pastor de los niños y vamos a hablar de los niños en este segmento. Pero antes de esos, los saludos que hemos recibido de Facebook. Gracias a todos por sus comentarios. Un pastor dice saludos y bendiciones. Otra dice, perdimos a nuestra mamá por el COVID el sábado, pero tenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, que sentimos mucho. Enviamos una bendición y que el Señor les fortalezca. Es paz. Y qué lindo que ella puede compartir que sí, tenemos, aunque perdió su mamá, la paz todavía está ahí. Y eso es algo que no se puede explicar a alguien que no la tiene. Es algo que viene solo el Señor. Solo el Señor nos da esa paz. Ok. Un pastor dice, Rubén dice, por fe andamos y no por vista. El domingo pasado tuvimos hermosa asistencia en la casa de Dios y los que han sido afectados no fue en nuestra iglesia, sino en otras actividades seculares. Fiel es el Señor. Hemos encontrado en mi iglesia lo mismo. Todos los que han sido infectados, ninguno fue infectado en la iglesia. Entonces fue en el mundo. Entonces, el punto es, la iglesia no es un foco necesariamente de mucho contagio. El mundo es más contagio, ¿no es cierto? Ok, los niños. Hablemos un poquito de, no sé si quiere hablar del temor y los niños, ¿cómo quiere hablar? Déjame hablarle un poquito antes acerca de tratar de imaginarnos o transportarnos al mundo de los niños. Uh-huh. Porque todo lo analizamos desde el punto de vista de adultos, de padres, pero ¿cómo estará la mente de un niño? Los niños creo que han sido atacados desde dos frentes durante esta pandemia. El primer frente ha sido el temor, porque nosotros los adultos pues quizás lo expresamos, vemos noticias, estamos en las redes, recibimos notificaciones y realmente creamos una atmósfera en casa. Y aunque tenemos razón, al permitir que haya tanto temor o que se hable de tantas malas noticias, hay un temor que inevitablemente impacta el corazón de los niños. Lo absorben. El segundo frente que ha estado atacando a los niños, y esto ahorita no vemos las consecuencias, pero es el incremento del uso de dispositivos y conexión a internet más que conexión a la familia. Entonces, qué interesante es, porque yo estuve leyendo que la semana tiene 168 horas y el niño y adolescente promedio en Estados Unidos está pasando un promedio de 53 horas frente a un dispositivo.
Y bueno, los que están haciendo clases en línea, Yeah. entendemos que todo es a través de Zoom y Teams y a través de las diferentes aplicaciones para tener las clases. Y eso es inevitable, no se puede decir No. porque si no sería un grave problema para ellos. Ujú. Pero en medio de todo eso, las nuevas generaciones son tan hábiles, son tan pilas que ellos tienen la habilidad de estar oyendo una clase, a la par un podcast, a la par tal vez haciendo un juego Wow. o texteando con los amigos. Entonces, siempre ese aspecto multifacético hace que nuestra atención sea más fragmentada Ujú. y que nosotros se esté levantando una generación menos concentrada y con la habilidad de poner atención menor tiempo. Mm. Yo me sorprendí porque a nivel general se dice que ahora nuestro tiempo de atención son 12 segundos. Ay, no. Entonces, si necesitamos cada 12 segundos algo que nos vuelva a captar la atención, Mm. es bien interesante conversar y sumergirnos entonces en medio de un mundo que tal vez le habla mucho temor a los niños y entonces que tal vez ellos prefieren estar distraídos en los dispositivos. Mm. ¿Qué va a producir en el corazón de los niños? Mm. ¿Cuál va a ser el resultado? Yo estoy muy contento porque hace un par de semanas tuvimos una reunión solo para voluntarios y a pesar de que, bueno, ese es otro factor. Ahora, el hecho de estar todo el tiempo con la máscara, para empezar, los niños no nos van a ver igual, no nos van a oír igual, No. la interacción no es la misma. Entonces, tenemos que nosotros, número uno, llegar con un espíritu fuerte, Ujú. llenos de la paz y del amor de Dios y estar listos para ministrar a los niños con mascarilla o sin mascarilla. Ujú. Con toda la restricción que hay, necesitamos nosotros levantarnos y proporcionar esa llenura espiritual Ujú. para fortalecer a los niños que están enfrentando ese temor y esa exposición excesiva que en la mayoría de los casos, si es académica, pues les edifica, pero cuando no es académica, Ujú. Yeah. va a traer otras consecuencias en el intelecto de los niños. Y eso también afecta la manera que los maestros enseñan, porque si los niños no se distraen más rápido, hay que hacer es más trabajo para el maestro para que no se distraigan, ¿no es cierto? Correcto. Así que Si en persona es tan interesante lograr mantener a todos conectados y llevarlos en línea, es un desafío para los maestros. Realmente los maestros son héroes, los Ujú. maestros que están sacando clases, sacando ciclos escolares. El desafío no es solo para los niños, No, realmente los no, maestros que lo no. están haciendo. Debemos aplaudirlos, debemos Ujú. felicitarlos. Para todos, este año 2020 va a ser un récord, va a marcar la historia. No sé si ha escuchado, pero escuché el término pandemials, ya no millennials, sino Oh, pandemials. ¿qué edad? La generación que Oh. está ahorita, yo me pongo a pensar, de aquí a unos 10 años, esta generación que está siendo educada, se va a ver los promedios, se va a ver, yo me imagino que aún las universidades, ellos van a saber los pandemials, a qué atenerse o qué preguntar o qué examinar. Realmente ahorita está a conciencia de cada niño el realmente enfocarse y hacer, que ese es un desafío. Yeah, es difícil. Que esté a conciencia del niño. La mayoría de niños no tiene hábitos ni disciplinas de autoeducación, de autolectura, y si dependían todo del maestro, tenemos que pensar en todos esos niños. Hablemos un poquito para los papás, porque hay papás que nos están... Oh, de paso, un saludo de Vivian. Saludos, pastor, qué gusto verlo por este medio. Gracias. ¿Qué puede hacer un papá? Ahora, sé que esto ha sido bien difícil para los padres que los dos trabajan. Sé que no muchos, pero en algunos casos han dejado a los niños solos en casa para hacerla, o sea, mientras los dos iban a trabajar. Al principio no, pero ahora sí, bueno, no, gracias a Dios no mucho, pero los padres que realmente se han preocupado, se han quedado en casa, están tratando de invertir en los niños. ¿Cómo pueden ayudarles a no ser pandemials, a tener más concentración, digamos? Yo creo que son varias cosas las que podemos hacer. Primeramente, felicitar a los papás que están con varios niños en casa, porque no es fácil. No.
Tenemos cercanos, amigos y familias, compañeros de trabajo que tienen 3 niños en diferentes niveles y los papás tienen que estar pendientes de las conferencias con los maestros a 3 horarios distintos, los proyectos, las tareas, y ya para la tarde ya no solo el papá está cansado, sino los niños están hasta aquí del famoso Zoom. Entonces, número 1, yo les diría mantener la confianza en el Señor, refugiarse en el Señor. Se necesita una recarga diaria emocional y de energías para mantener ese ritmo. Creo que como papás vamos a valorar más también el esfuerzo de los maestros, que cuando los dejamos en una clase, en la escuela o aún en la escuela dominical, el maestro hace un esfuerzo realmente para tener a los niños conectados, entretenidos y ministrados. Entonces, yo les motivo a los papás cuando volvamos a ver a los maestros, realmente tenemos que darles un aplauso, una felicitación. Volviendo a los padres, definitivamente los padres necesitan fortalecerse en el Señor, necesitan descansar. Es dormir bien. Creo que esa es una parte importante. Y bueno, ahorita es más fácil. Antes que no se podía salir era más difícil. Pero pienso que así como los niños necesitan diferentes momentos durante el día, los papás también necesitan diferentes momentos durante el día. Creo que si hay un papá que está todo el día con los niños, ese papá necesita saber que necesita un break por sus emociones, por su energía, por su persona. Necesita un descanso, necesita un tiempo donde pueda recargarse. Pienso que el tiempo devocional, aunque podamos decir que se reduce, el tiempo devocional es clave. Y yo solo quiero decir esto, lo que yo no hago temprano, es muy difícil que lo haga durante el día. Así que quiero animar a los papás, si tú estás con ese desafío, tienes 1, 2, 3, los que tengas, pelea tu tiempo devocional. El tiempo devocional definitivamente trae una sabiduría y una fortaleza que no es de nosotros. Y una paz. Y la paz sobre todo. Creo que eso es importante, mantener la paz en casa en estos momentos difíciles. Y enseñar, si los niños ya son de edad, digamos 7 para arriba, pueden leer un versículo, pueden tener su propio tiempo devocional. O sea, puede ser 3 minutos, 5 minutos, pero que ellos aprendan, oye, este es quiet time, este es el tiempo de todos, silencio, cada uno en su cuarto, cada uno leyendo la Biblia, aunque sea 5 minutos, el resto, pero aunque sea media hora el tiempo, usted está aquí y yo estoy en mi cuarto y yo estoy, leyendo mi Biblia, y así la rutina, porque los niños necesitan aprender a tener su propio tiempo con el Señor. ¿Y cómo van a aprender? Correcto. ¿Sabe que me hizo pensar algo que nosotros le decimos constantemente a los maestros? Así que padres, escuchen esto. Si nosotros no tenemos un plan para los niños, ellos tendrán uno para nosotros. ¿Okay? Y eso todos los que somos papás sabemos eso muy bien. Oh, wow. Entonces hay algo que quiero decirles, y es que en medio del tsunami de actividades que tienen que hacer durante el día, tengan un plan, hagan un plan para cada día, hagan una actividad, planeen algo, planeen horarios. Usted dijo algo muy clave. Es bien interesante que podamos planear momentos de lectura. Planee, por favor, momentos de locura también para que ellos salgan y corran al patio y que usen la bicicleta, que salgan en los patines. Una de las cosas muy importantes que a veces olvidamos y que en la pandemia todos los adultos hemos estado cómodos, pero hay una necesidad que los niños tienen para su crecimiento de estirar, de hacer ejercicio, de correr. Y no nos digamos mentiras, los grandes también lo necesitamos porque el cuerpo necesita el ejercicio para mantenerse lleno de energía y de vitalidad. Si nosotros le dejamos descansar, nos va a llenar la pereza, la fatiga, y ya después no vamos a poder hacer eso tan necesario que tenemos que hacer. Así que seamos creativos como padres, tengamos momentos donde ellos hagan actividades físicas, actividades académicas, actividades espirituales. Su free time, eso es algo importante, quiero decirle. Por alguna razón se interpreta el free time como screen time. Entonces, el free time no es para estar todo el tiempo frente a un monitor o a la tableta o al celular. Por supuesto, hay que organizar momentos de película familiar, momentos donde nos sentamos y vemos algo que nos agrada, pero rompamos eso. El tiempo de libre es para armar un rompecabezas, para armar un Lego, para pintar algo, para salir a caminar, para hacer una actividad.
que a la larga, ¿sabía usted que estadísticamente está comprobado que los niños que crecen compartiendo con sus papás, jugando, riendo, disfrutando de su presencia, cuando ellos crecen, es estadísticamente mayor probable que ellos imiten la fe, la ética y los principios morales de sus padres? No porque fueron a la iglesia, sino porque... Por esa interacción con los papás. Mire qué poderoso es. Wow. Del otro lado, si los papás somos distantes y no nos reímos con ellos, no jugamos con ellos, al crecer no es tan probable que ellos quieran imitar nuestra fe, nuestra ética y los principios morales. Entonces, a veces podemos transmitir nuestra fe riéndonos en una actividad que podemos considerar que no es nada espiritual, pero estamos construyendo en ellos esa conexión con nuestro Papá Celestial, porque los papás terrenales estamos haciendo ese contacto aquí. Amén. Estamos con Pastor Luis López aquí en Radio Amistad. Él es pastor de niños de la iglesia Lakewood. Si usted quiere contactarlo, estamos a mitad del programa. Puede contactarlo, como las oficinas están cerradas, no voy a dar el número, pero el email del correo electrónico de Luis López, luisl@lakewood.cc. Pero más fácil, llámenos aquí si quiere hacer un comentario, una pregunta, al 713-520-7900, 713-520-7900, o escríbenos su pregunta en Facebook. Siga con nosotros para la segunda mitad de Temas Vitales. ¿Recuerda usted a César Luis Menotti? Menotti fue y es considerado aún uno de los mejores entrenadores de Argentina. A pesar de algunas situaciones controversiales, la gente lo recuerda como el entrenador estrella de la Copa Mundial del 78. Un día lo entrevistaron y él dijo la siguiente frase: "Quien solo sabe de fútbol, ni de fútbol sabe". Y es muy cierto, el fútbol no lo es todo. Es más, el apóstol Pablo decía que todo para él era basura, al compararlo con conocer más a Jesucristo. Es mi deseo que Cristo sea en su vida lo más importante. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted en la segunda mitad del programa Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Estoy con Pastor Luis López de la iglesia Lakewood, pastor de los niños, llamado Kids Life en español. Tenemos un comentario: abuelos, ayuden a cuidar los nietos. Así los pobres padres se recargan las pilas con el estrés y pueden descansar. Buenísimo, Rubén. Excelente observación, porque si no, ¿dónde van a sacar los padres el tiempo para... Lleven los niños a la casa abuelito y abuelita, no para todo el día, pero para una horita, mientras se van a compras o lo que sea, y eso es una buena idea. Pues definitivamente esa es una dinámica que caracteriza a nuestras familias hispanas. Nosotros vivimos con los padres y abuelos. Definitivamente hay que echar mano a hacer estrategia de pedir la ayuda de quienes están a nuestro alrededor. Si no están los abuelos, tíos, tías, los tíos o aún los papás tienen que chocarse los 5 y hacer turnos, pero sí, tratar de encontrar esos momentos. A veces es bien interesante que una sola caminata puede refrescarnos tanto físicamente como emocionalmente y aún espiritualmente, y estamos listos para retomar. Yeah. Al principio de la pandemia, muchas familias, como estaba todo cerrado, salían en las bicis, en las noches todos estaban saliendo en las bicis y lo demás. Ahora ya no se ve tanto como antes, pero no dejen esa rutina. Es bueno tener, ahora que estamos en otoño y está un poquito refrescando, sí, volver a tener ese tiempo en familias. No simplemente mandar los niños a sí, andar en bici, vayamos todos juntos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para eliminar el temor, Pastor López? Porque algunos padres todavía tienen miedo de mandar a sus hijos no solo a la iglesia, a la escuela, prefieren estar en Zoom porque no quieren que se contagien, y es entendible. ¿Qué dice usted en cuanto a esto? Bueno, primeramente,
nosotros no podemos dejarnos que la directriz de todas nuestras decisiones sea el temor. La directriz de todas nuestras decisiones debe ser el resultado de nuestra relación personal con Dios. Y nuestra toma de decisiones debe ser en nuestro tiempo quieto. ¿Sí? Bueno, y tiempo... me encantó eso. La toma de decisiones debe estar durante nuestro tiempo a solas con el Señor, Dios. nuestro tiempo devocional. Yo creo que cuando nosotros tomamos una decisión en medio de una emoción o en medio del cansancio, regularmente esas decisiones a lo largo del camino nos arrepentimos. Entonces, lo mejor es lo que le decimos a los niños, ¿verdad? Cuenta hasta 10, pide un tiempo, métete con Dios y pregúntale a Él qué decisión, qué camino tomar. Ahora bien, cuando nosotros realmente vivimos la vida cristiana, es un desafío diario, ¿sí? No es que yo acepte a Cristo, oye, ya no tengo que hacer nada el resto de mi vida, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, me gusta que 1 de Tesalonicenses 5 dice que, Pablo dice, no apaguen el espíritu, ¿sí? La Reina Valera dice, no contristen el espíritu, pero la Nueva Traducción Viviente dice, no apaguen el espíritu. Me gusta esa y me imagino el switch de mi habitación. Cuando nosotros amanecemos cada día, ese switch aparece apagado. Nacemos en el switch de la carne encendido. Entonces, tenemos que hacer algo intencionalmente para apagar el switch de la carne y encender el switch del espíritu. Entonces, ¿qué hacer si no tengo paz? Si yo empiezo a tener temor y a no tener miedo, lo más seguro es que se lo voy a transmitir a mi esposa, a mi familia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es llenarme en mi relación con Dios. Si alguien está perdiendo la paz, lo primero que yo le diría es, necesita alabanza, necesita llenar el ambiente de su casa con alabanza. El tiempo que nosotros alabamos, para empezar, desde hace meses no lo hacemos en la iglesia. Pero realmente el corazón del adorador no es un lugar. No, es en casa. Creo que los mejores adoradores lo somos en la ducha, más que en la casa. Entonces, y los niños cantan a toda viva voz y no tienen ningún temor. Y ahí tenemos el coro. Y ahí tienen otra opción los papás. Encuentren canciones en YouTube que los niños puedan danzar y cantar y alabar y traer ese ambiente de alabanza que trae la presencia de Dios a nuestras casas. Panderetas, guitarras, lo que uno quiera. Pueden hasta inventar sus instrumentos Sí. y ahí está otra actividad para que hagan con sus hijos. Sí. Pero que llame la presencia de Dios a la casa. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, lo primero es cambiemos el ambiente. Número 2, cambiemos nuestro lenguaje. Porque si todo el tiempo estamos hablando y declarando, uy, no toque eso que se va a enfermar, no salga que se va a enfermar, uy, que no sé quién se enfermó. Nuestro lenguaje también determina mucho el ambiente. Entonces tratemos de hablar palabras positivas. Que todo lo que hablemos, dice la palabra, sea sazonado con sal. Que si hay algo, realmente a veces nosotros como adultos escuchamos cosas o noticias que no necesariamente necesitamos compartirlas. Tenlas para ti, óralas como intercesor, tenlas en tu tiempo de oración. Pero yo sé que si hay ciertas cosas que yo comparto a mi esposa, a mi familia, les voy a robar la paz. Entonces, mejor no comparto eso. Cuida tu lenguaje, cuida las expresiones. Y tercero, que ese debería ser el primero, pero realmente en este orden es más fácil. Romanos 12 dice que nosotros tenemos que renovarnos. Nos renovamos como personas al renovar nuestra manera de pensar. La única manera que yo puedo cambiar la manera en que piensa el viejo Luis es llenándome de la palabra de Dios para que venga ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza. Otra vez, 1 de Tesalonicenses. Las cosas viejas pasan cuando yo traigo las cosas nuevas a mi mente, a mi hombre interior, y de ahí me da la habilidad de hablar diferente, de levantarme a adorar, de crear ese ambiente diferente en casa. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Sé que ahorita me puede estar diciendo una mamá, sí, pero usted no tiene 3 niños que tiene. Y yo le entiendo, pero por eso le digo, tenemos que tener nosotros, como padres, tenemos que buscar tener energía, tenemos que buscar darles la vuelta y no dejar que nos venzan. Y con el tiempo, con Dios, yo puedo asegurar que eso va a ser no más fácil,
no va a requerir menos energías, va a ser igual la misma energía, Sí. pero el Señor te va a dar más habilidades, te va a dar más estrategias, más ideas, porque Él conoce a tus hijos más que tú. Asegúrese de que duerme bien de noche, no solo usted, sino y todos, porque así todos tienen la energía en la mañana, no quedarse hasta, porque es un tentador, ¿no es cierto? Quedarse hasta 1001 horas y después a la mañana, ay, todos están muertos. Dice, ¿qué se recomienda? Consuelo nos hace esta pregunta. Gracias, Consuelo, por acompañarnos. ¿Qué se recomienda para los hijos mayores que ya no son tan niños, de 14 años para arriba, que ya no corres con ellos, ya no juegas, pero que se quiere y se busca la unidad familiar como madre, pero el padre no es muy participativo? Hay varias preguntas aquí, así que usted tiene un hijo de 10 Tengo más o menos esa edad, sí. Sí. Entonces, déjame decirte que casi siempre el error que cometemos nosotros los papás es que nosotros queremos que ellos se metan en nuestra mente y hagan las cosas como nosotros queremos. La clave, que yo la estoy aprendiendo y estoy tratando de practicarla, es que yo como papá soy el que tengo que aprender a tratar de meterme a la mente de mi hijo. ¿Y cómo se hace eso? A tratar de conocer qué le interesa, a tratar de conocer qué le preocupa, cuáles son las cosas que le llaman la atención, porque nosotros construimos un entorno en lo que a nosotros nos llamaba la atención cuando tenía su edad, que déjeme decirle, va a ser totalmente distinto. Los problemas que nosotros tuvimos a su edad no son para nada los problemas que ellos están teniendo. Entonces, ¿cómo se hace? Número uno, tratar de tener conversaciones. Bueno, y ese es el desafío, porque a esa edad no quieren. Yo lo digo con mucho respeto, pero esa es la edad de las trompas, solo... Sí, no parece que pierden la habilidad de articular, pero en medio de eso que hay que sacarle las palabras con cuchara, tenemos que ser estratégicos. ¿Cómo hacerlo? Encuentra las cosas que le gustan y por ahí empieza. Empieza con una actividad que le gusta, una serie que le guste, un podcast que le guste. Empieza. Esta es la ley, John Maxwell le llama la ley del 101%. Okay. Encuentra el 1% en común, encuentra el 1% que se interese y échale el 100% de ganas para conectar con tu hijo a través de ese 1%. Por ejemplo, denos un ejemplo de cómo usted ha conectado con su hijo con ese 1%, digamos, alguna actividad para que los padres se puedan... Un ejemplo que yo les daría es, hemos encontrado algunos documentales de la historia, hemos visto mucho historia. Sí, durante la pandemia, pero ha sido interesante cómo cuando mi hijo ve algo de historia y dice, mira, yo aprendí en la escuela tal y tal cosa pasó, pero lo que pasa es que ahorita está pasando esto, se está repitiendo lo que pasó. Entonces es bien interesante para él. Despierta su conversación, temas históricos. Le gusta. Entonces, le gusta. Entonces hemos tratado de encontrar, más documentales históricos que están tratando sobre racismo, sobre conquista, sobre lo que pasó antes que tiene un efecto ahora. Oh, mire nomás. Y él empieza a abrir. Empieza a hablar y ahí escuchamos, o a veces cuenta experiencias de la escuela que nosotros ni siquiera sabíamos. Entonces, pero por ahí suelta la lengua cuando exacto. ve eso. La verdad es que esa sería la mejor manera de descubrirlo. Wow. Encuentra que suelta la lengua de tu hijo y trata de empezar por ahí. Tal vez va a ser la actividad que menos piensas. Tal vez va a ser la actividad que menos... un documental histórico le hubiera interesado a un joven de 15 años. ¡Wow! Yo puedo asegurarles, y más el tiempo que estamos viviendo, a lo mejor política, puede algún muchacho y termina hablándoles más de lo que tú piensas y escucha su manera de pensar. Ese ha sido un tema que hemos conversado y es interesante oír su manera de pensar, la manera de ver la vida y la manera que ellos perciben su entorno. Wow, no imponiéndole, tú tienes que ver esto, sino qué es lo que te gustaría ver, escuchar, hacer. Y bueno, si hay más que uno, ahí también entra la dinámica de algún momento hay que hacer lo que uno escoge, lo que otro escoge y tratar. Pero sabe una cosa, espero tener un poquito más de tiempo, pero hay algo que creo que a veces como papás
tenemos que recordar, y es que a veces tenemos la tendencia que a todos le damos el mismo regalo, o les damos el mismo tiempo, hacemos la misma actividad. Tenemos que encontrar que los niños tienen inteligencias diferentes. Y aunque tengas al niño que es matemático, tal vez el otro es artista, tal vez el otro es físico. Entonces tenemos que tener diferentes estrategias tratando de llenar el tanque emocional de cada uno con los intereses distintos, con las inclinaciones y habilidades distintas. Y eso pues nos ayuda a ir llenando la agenda, a ir teniendo diferentes actividades y programas para poder estar activos, porque los niños desde que se levantan hasta que se acuestan quieren estar activos. Bueno, y de 14 en adelante ya no tanto, pero hay que buscar actividades que puedan llamarles la atención. Ok, vamos a nuestra última pausa. Gracias por acompañarnos. Solo nos quedan 14 minutos en el programa. Le animo a participar, ya sea con su pregunta, comentario, en Facebook. Nos puede escribir su comentario o nos puede llamar si está en la radio. Llámenos al 713-520-7900. Está usted en sintonía del programa Temas Vitales todos los martes, miércoles y jueves aquí en Radio Amistad. Y tenemos las dos frecuencias en Houston, 101.5 FM en su radio y 1400 AM. Estoy con el pastor Luis López. Vamos a seguir en el último segmento aquí en Radio Amistad. Hola, soy Johnny Erickson Tara. Hay muchas cosas que Dios ha dicho en las Escrituras que nos traen consuelo, pero también podemos obtener aliento por lo que Dios no ha dicho. Por ejemplo, en Isaías 45, versículo 19, Dios dice: «No he dicho a los descendientes de Jacob, búscame en vano». ¡Wow! Ahí tienes la seguridad de que Dios escucha tus oraciones. Aunque a veces Dios no responda a nuestras oraciones tal y como lo esperamos, podemos confiar en que su plan es perfecto y que Dios se deleita en que lo busquemos. Oh amigo, amiga, si estás buscando al Señor, no lo buscas en vano. Pon a un lado las dudas y los miedos que no te permiten acercarte a Dios con libertad. Búscalo con seguridad, búscalo con todo tu corazón, porque jamás ha dicho el Señor que lo busques en vano. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Dolly Martín junto con Pastor Luis López de Lakewood, que este domingo va a abrir. De paso, para los que no saben qué es el horario, ¿van a ser horarios diferentes o reducidos o igual? Bueno, pues la iglesia va a abrir desde las 8 de la mañana en el servicio de inglés, a las 8, a las 11 y a las 2 de la tarde el servicio de español. Igual que siempre, entonces. Sí, correcto. Ok, y desde Hot Springs, Arkansas, el pastor Margarito nos manda saludos. Dice: bendiciones y gracias por la buena enseñanza. Siempre son edificantes. Saludos de Hot Springs. Gracias, amén, pastor. Saludos por allá. Que el Señor le siga bendiciendo. No sé si están abiertos, pero Dios le bendiga. Me fascina, dice esta Eri. Dice: me fascina la forma de explicar del pastor. Dios lo usa mucho. Qué bueno, gracias. Y otro dice: muchas bendiciones, ya no los escucho como antes, pero siempre que puedo escucho en KHCP. Ahora los escucho desde Louisville, Kentucky. Muchas gracias por sus consejos que dan. Gracias. Wow. No tenemos emisora en Louisville, Kentucky, pero por internet y por aplicación móvil nos puede escuchar. Gracias. Ok, no hay otros comentarios, así que algún último consejo. Hay mucho, creo que lo que usted está diciendo para papás les está ayudando, porque hay mucha desconexión, especialmente con los jóvenes, creo. No sé, con los niños, los más chiquitos no es tanto, pero ya cuando entra en la edad de 12, 13, 14, está más difícil ser padre. Sí. Y mucho más, como estamos diciendo fuera del aire, cuando uno ha crecido en otra cultura. ¿Qué consejos puede dar? Eso es algo interesante que tenemos que tener en mente. Si tú eres como nosotros somos papás que crecimos en América Latina, pero nuestro hijo está creciendo en esta cultura. Entonces, eso se llama los hijos de tercer cultura, porque ellos suman la cultura de los papás más la cultura donde crecen y hacen un batido, y eso es una tercer
cultura. En el caso de mi hijo, pues mi esposa colombiana y yo guatemalteco, Oh, wow. son como 4 culturas ahí metidas. Entonces, la realidad es que Dios nos ha permitido crecer como familia acá. Ujú. Eso tiene muchas bendiciones, tiene muchas ventajas, Ujú. pero podría ser también un poquito en nuestra contra si nosotros no somos sabios, porque nosotros crecimos con así como crecimos con diferentes bendiciones en América Latina, nuestro campo de juego siempre fue la calle y tantas experiencias que tuvimos. Nunca había tableta ni nada de eso. No, era todo afuera. Fuera. Y aquí realmente es muy difícil que los niños jueguen afuera, Ujú. por seguridad, por el clima, por muchas razones. Pero sí tenemos que entender que los niños hoy en día saben más que lo que nosotros sabíamos cuando tenían su edad. Hoy los niños enfrentan problemas muchísimo mayores que los que nosotros enfrentábamos cuando tenían su edad. Entonces, ahí es donde nosotros como padres necesitamos caminar en empatía. Empatía significa, pues yo he escuchado ponerse en los zapatos de otro, pero hace poco leí ponerse en la piel de otro y ese me gustó más. Ujú. Ponerte en qué está experimentando la siente. otra persona y ponerte tú en su lugar, ¿qué harías? Ujú. Yo nunca, en mi escuela, nunca hubo problemas como seguramente los problemas de bullying están ahora en las escuelas. Yo nunca experimenté bullying, jamás en mi vida. Pero los niños sí. Sí. Entonces la pregunta es, yo como papá estoy haciendo esas preguntas a mi hijo. Sé que mi hijo ha visto bullying Ujú. o está siendo víctima de bullying Ujú. o aquí viene una muy importante, o está haciendo bullying. Eso. ¿Ok? Porque a veces nosotros no nos imaginamos que nuestro angelito lo esté haciendo y quizás lo está haciendo. Yeah. Entonces ese tipo de conversaciones nos ayuda a caminar en empatía, a saber que están viviendo en su piel. Ujú. Y bueno, podemos irnos más profundo todavía en relación de noviazgos. Nosotros cuando crecimos en nuestros países éramos novios a escondidas, Ujú. pero ahora si ustedes ven la situación del noviazgo y del matrimonio, se ha distorsionado tanto que las cosas que ven nuestros niños en las escuelas, ojalá nos estén contando. Y ojalá nosotros sepamos darle los consejos sabios que les ayuden a caminar en todas esas diferencias. Ujú. Entonces, somos una cultura muy distinta. Entonces, tenemos que equiparlos de manera distinta. Tenemos que darles todas las herramientas que a nosotros nos ayudaron, que nos dieron nuestros padres, que nos sirvieron. Ujú. Pero además de eso, nosotros necesitamos ser sabios y prudentes y ayudarlos para darles esas herramientas adicionales que ellos sí necesitan para caminar por el mundo que les ha tocado caminar. Y básicamente, entre más cercana esté la relación de padre-hijo, más éxito va a tener, ¿no es cierto? Hay que trabajar en ese restaurar, digamos, la conexión, el compañerismo, el pegamento entre papá e hijo, ¿no es cierto? Hay que hacer lo que el Señor, otra vez en el tiempo de las solas, es el que le puede... No hay una fórmula para todos los padres, cómo conectarse con sus hijos. Hay ideas, hay libros, pero Dios es el que le va a dar a usted la fórmula correcta para... Más efectiva, sí. para Porque usted. una vez más, Él es el que conoce Exacto. a los niños. Ujú. Entonces, no podemos dar una fórmula general, Ujú. sino es importante que cada papá entendamos que Dios nos hizo diferentes. El Salmo 139 dice que el Señor nos tejió, Ujú. nos codificó de una manera distinta. Entonces, si yo realmente quiero llegar al corazón de mi hijo, yo necesito consultarle al Creador Ujú. que me permita ver la codificación de ese corazón para poder llegar y ser efectivo. Amén. Muy bien. Un comentario de Elvin dice: bendiciones, Pastor Luis. Les saludo desde Springfield, Missouri. Fue un placer y de mucha bendición servir a su lado de ustedes. Hola Elvin, qué Wow. alegre saber de ti. Un abrazo para todos. Springfield, Missouri. ¡Qué bueno! Qué bueno, me alegro mucho. Gracias por darnos ese comentario. Tenemos 3 minutos. ¿Alguna palabra final? Quiero decirles, Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no te das por vencido. Ujú. Siempre he pensado que la educación de nosotros como padres y maestros en los niños es como una cuenta de retiro. Oh.
Es algo que inviertes y no te debes cansar de invertir. Pero cuando ellos empiezan su vida independiente, es como cuando tú finalmente te retiras y toda esa inversión que hiciste por años, todo ese esfuerzo que hiciste por años, va a cobrar su fruto. Y tenemos la profecía en Isaías 51, la promesa que su palabra no vuelve vacía. Entonces, siembra en tus hijos, siembra palabra, siembra amor, siembra risas, siembra carcajadas, siembra momentos memorables, que esa cuenta de retiro va a dar fruto. Wow, me encanta ese ejemplo, un 401k. Exacto. Hasta que se jubile, no se puede retirar, en verdad, sin penalidades, hasta el final, y ahí es donde empieza, y ahí entonces ve, wow, todo lo que invertí valió la pena. Exacto, amén. Qué bueno. Muy bien, estamos... y Vivian dice, a ver si hay 2 o 1... Hay 3, perdón, me despisté. Dice, padres, conéctese con sus hijos y enséñales la Biblia y lo de Dios. Qué bueno, Pastor Rubén, gracias por ese. Hay que tener tiempo enseñando a los hijos. Los niños van a decir, no quiero, pero hay que hacerlo. Hay un momento donde para establecer una disciplina necesitamos la consistencia. No es que ellos entiendan que es importante, tienen que hacerlo y es así como se construye la disciplina. No estamos pidiendo el permiso de ellos, estamos diciendo esto. Si esperamos que ellos quieran, nunca lo van a hacer. No. Dice, saludos Pastor Luis, él y su esposa Sandy han sido de mucha bendición para nuestras vidas desde Monterrey. Recíbanos nuestro cariño. Wow, usted tiene alumnos por todos lados. Oscarito, un abrazo a Azucena y a tus preciosos hijos. Les bendecimos. Qué bueno. Vivian dice, Salmo 139, pregúntale a Dios cómo decodificar para entenderlos mejor. Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Gracias, Vivian, por ese comentario. Gracias, Pastor. Mucho nos ha compartido de la palabra de Dios y ha sido de gran bendición ayudarnos y a no tener temor. Otra vez, el mensaje suyo ha sido... No absorbamos ese espíritu de temor que hay en todo el mundo. Seamos luz. Traigamos la luz, la luminosidad, el calor del fuego del Espíritu de Dios. Como individuos y como iglesia. Amén. Así es. Tenemos que llegar a la iglesia si es que no tenemos, como usted dijo, alguna enfermedad que nos preclude, ¿no? Pero si tenemos esa libertad, hay que estar ahí. Hay que salir corriendo y hacer lo que hay que hacer. Amén. Pastor Luis, que el Señor le bendiga ricamente este domingo, que el Señor les traiga muchos. Gracias. Y que puedan recargar las baterías. Amén. Y si usted quiere contactar al Pastor Luis López, luisl@lakewood.cc, luisl@lakewood.cc. Y le invito a los que por primera vez nos ven en Facebook que sigan acompañándonos todos los martes, miércoles y jueves a esta misma hora. Tenemos un programa de temas vitales, siempre con temas diferentes para ayudar a su familia a prosperar. Hasta entonces, que Dios le bendiga, Pastor Luis. Bendiciones, muchas gracias. Adiós. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.